Bienvenidos. Mi nombre es Juan Ramón Rodríguez y en primer lugar quiero agradecer el interés en participar en este taller, que abarcará como temática la combinación de instrumentos de ayuda directa e indirecta para financiar I+D+I, sobre todo con el enfoque en Canarias. Con una duración estimada de 1 hora y media, los contenidos se centrarán principalmente en casos prácticos con el objetivo de visualizar cómo alcanzar esa mayor intensidad de ayuda a los proyectos de I+D realizados en Canarias, mediante una buena planificación y combinación de instrumentos, sobre todo teniendo en cuenta estos porcentajes que son de aplicación en Canarias. Quisiera agradecer a los colaboradores que han hecho posible este taller, que será el primero de una serie de talleres especializados sobre la promoción de I+D en Canarias, y todo esto en el marco del punto de información de SPEC como parte de la red PIDI que coordina el CEDETI. Doy pasos al primer ponente, don Cosme García Falcón, director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que hablará sobre el rol de la SPEC y el contexto de apoyo a la innovación en Gran Canaria. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan Ramón. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes, que según el último número ya estamos cerca de los 60, en la última registro que hicimos. También, como no podía ser de otra manera, agradecer a los 3 ponentes que nos acompañan hoy, a Emilio Iglesias del CEDETI, a Eduardo García de Incotec y a Rafael Gallego de ACIE por su predisposición y colaboración a las ponencias que vamos a hacer hoy. También a las personas de la SPEC que han hecho posible este evento, en particular a Juan Ramón, a Carla y a Saúl, que están también presentes hoy aquí con nosotros. Bueno, yo creo, por contextualizar un poco esta jornada, yo creo que partimos de la convicción, también partimos de la necesidad contrastada de que la innovación es básica para competir, es básica para la eficiencia empresarial, pero sobre todo también es importante para mejorar los productos, para abrir nuevos mercados o para mejorar la posición competitiva de la empresa. Ahora mismo, en el contexto que estamos, pues además hay nuevos retos para innovar, la digitalización, la descarbonización, la seguridad, las nuevas fórmulas productivas que habrá que implementar van a forzar que todos los agentes, tanto públicos como privados, tengan necesidades adicionales de acelerar los procesos de innovación. A ese fenómeno no podemos ser ajenos en Gran Canaria, porque nuestro tejido productivo también está sufriendo las consecuencias de la pandemia y sobre todo tendrán que adaptarse a todos estos nuevos retos que comenté anteriormente. Pero precisamente en ese hueco es donde se contextualiza este evento. Es decir, Gran Canaria tiene, como Canarias en general, tiene unas oportunidades de financiación específicas derivadas del marco fiscal, en particular la deducción fiscal a la I+D y a la innovación tecnológica, que es bastante en relación al resto del territorio nacional. ¿Perdón? Sí, ok. También yo creo que hay una nueva oportunidad, que es que los nuevos Next Generation van a aumentar el impulso de los recursos nacionales que anteriormente se destinaban a la I+D y a la innovación tecnológica, no solo del CEDETI, sino de otros ministerios. Eso va a dar oportunidades para financiar tanto nuevos proyectos de I+D como de innovación. Creo que es una nueva oportunidad que tenemos que aprovechar. También se están reforzando los instrumentos regionales de la financiación. En particular, nosotros también estamos lanzando algún tipo de instrumentos que ahora comentaremos. Y desde luego, Gran Canaria pues tiene un entorno para experimentar. Existen determinados centros en Gran Canaria para facilitar la experimentación en distintos ámbitos que creo que pueda aprovecharse. Además, por supuesto, de centros e institutos de investigación que pueden ser perfectos colaboradores para todo este proceso de innovación. Como dicho esto, para contextualizar, sí quiero aprovechar para ver desde nuestra modesta aportación. Nosotros somos una entidad, una sociedad mercantil que depende del Cabildo de Gran Canaria, y nuestro ámbito se limita a la isla de Gran Canaria, y tratamos, dentro de nuestra misión
que como no puede ser de otra manera es contribuir al desarrollo económico, la diversificación productiva y sobre todo a la generación de empleo en la isla, de contribuir a que la innovación llegue a nuestro tejido productivo. ¿Puedes pasar la transparencia, por favor? Quiero comentarle las líneas de trabajo que se centran fundamentalmente en líneas de apoyo a la innovación en distintos planos. Apoyamos la creación de empresas y el emprendimiento en negocios innovadores. Apoyamos la innovación empresarial, en la cual se encaja el seminario que hacemos hoy a través de distintos instrumentos que mencionaré a posteriores. Tenemos un programa formativo orientado fundamentalmente a nuevos sectores, a la innovación, etc. Y también contribuimos al desarrollo de nuevos sectores en la isla para mejorar su competitividad o para diversificar su estructura productiva. Y también somos la agencia para atraer proyectos, empresas y profesionales a Gran Canaria desde el exterior. Sí, y entre otras cosas, en esa faceta promocional, promocionamos los incentivos fiscales, entre los que se encuentra el incentivo fiscal de la I+D+I. En concreto, y en lo que nos afecta hoy, ¿cómo apoyamos nosotros la promoción de la I+D+I y T, como dice la deducción en Gran Canaria? Primero, a través del SAE. El SAE es Servicio de Apoyo a Empresas, en el cual tenemos un equipo de expertos, tanto propios como consultores, para apoyar a todo lo que puede significar el aprovechamiento de los instrumentos fiscales o instrumentos financieros, tanto a escala regional como nacional. Somos miembros, y en este contexto se desarrolla este evento, de la red PIDI del CEDETI, por lo cual nos permite colaborar con el CEDETI para dar información de todos los instrumentos de financiación que son, como explicará Emilio posteriormente, son bastante competitivos. Por otra parte, pues también hacemos actividades típicas de promoción, como el evento de hoy. Damos mucha información sobre todos los instrumentos de financiación para proyectos innovadores y, como decía anteriormente en la transparencia anterior, tenemos un paquete formativo muy orientado a la innovación empresarial. Por último, no quería dejar de pasar la ocasión para decir que tenemos un instrumento propio de inversión, de la propia SPEC, en empresas innovadoras a través de préstamos participativos que permite complementar la coinversión de empresas, tanto para la fase capital semilla como para fase de crecimiento. Pueden acceder a la página web para que vean las condiciones. Y por último, quiero anunciarlo, ya lo estamos trabajando próximamente, esperamos que los próximos 2 meses, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, vamos a sacar una convocatoria de subvenciones para proyectos de I+D e innovación orientados a la economía azul en la isla. Bueno, todo esto está accesible en la página web de la sociedad, y las personas que están ahí están dispuestas siempre a ayudarles, informarles en todo lo que sea posible. También, relacionado con la I+D+I, también quisiera mencionar 3 iniciativas que hemos puesto en marcha en colaboración con otras entidades con las que estamos participando para favorecer lo que es la compra pública. Compra pública básicamente precomercial. Tenemos una iniciativa con el CEDETI y el Cabildo de Gran Canaria, en la que participa también el Consejo Insular de Agua y el Instituto de Tecnología de Gran Canaria, que próximamente saldrá una licitación, un paquete muy importante para promover la solución de determinados retos tecnológicos en materia de desalación en Gran Canaria. También con el Instituto de Gran Canaria hemos puesto una iniciativa de compra pública precomercial orientada a startups, que está ya en fase de desarrollo también, y también hemos puesto en marcha soluciones para compra de soluciones innovadoras para utilización de tecnologías 4.0. Y por último, también el próximo año ya estarán operativas 2 nuevas incubadoras o centros de innovación en economía azul. Una focalizada en biotecnología azul y acuicultura, que se está desarrollando conjuntamente con el ITC en Pozo Izquierdo, y también pondremos en marcha un centro polifuncional orientado a la innovación en actividades marinas y marítimas dentro del recinto portuario. Todo esto van a ser 2 focos para apoyar proyectos en esos ámbitos de una manera un poco más intensa. Bueno, pues sin más, agradecerles de nuevo a todos los participantes en esta jornada y mostrarles de nuevo nuestra predisposición, ahí tienen la página web, a que cuenten con nosotros en todo lo que puedan necesitar para afrontar proyectos de innovación. Muchas gracias y buenos días. A continuación damos paso a don Emilio Iglesias Cardazo, jefe de área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que nos presentará las líneas principales de ayudas directas a la I+D y a la innovación tecnológica de los instrumentos de CEDETI. Cuando quieras, Emilio. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este foro tan interesante sobre las ayudas directas e indirectas a la I+D+I en el entorno de la tecnología. Y voy a contar un poquito las ayudas que tenemos en CEDETI que se pueden aplicar, por supuesto, a Canarias. También algunas novedades y bueno, comentaremos, como hemos hecho ya anteriormente, los servicios de apoyo a través de la red PIDI, de la cual la Sociedad de Promoción Económica de Canarias es miembro. El CEDETI es un organismo perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, es una entidad pública, empresarial, cuyo objetivo es básicamente apoyar a la I+D y la innovación empresarial. Lo que se pretende es que llegue el conocimiento científico-técnico al tejido empresarial, o sea que desde el entorno de la investigación o donde se genera el conocimiento se pueda llegar a la empresa y a través de la empresa al ciudadano. Entonces nosotros tenemos como cliente, digamos, principal a la empresa, precisamente. Se nos puede ver en algún sentido, aunque tenemos otras actividades, pero desde luego como una fuente de financiación de proyectos de I+D+I. Cada año, bueno, contamos con un presupuesto propio basado en recursos propios y luego algunas aportaciones que nos llegan de Europa o del propio Ministerio de Ciencia. En general, casi todos los años estamos en el orden de unos 800, 900 o 1.000 millones de euros puestos en proyectos de empresas españolas. El año pasado pues, se financiaron 1.600 proyectos por valor de 800 y pico millones de euros. Pero realmente tenemos un conjunto de ayudas que se pueden emplear y al final ese dato que he dado no es más que una suma realmente de precisamente proyectos, ¿no? Y los proyectos se pueden catalogar de manera diferente. Yo voy a hacer así unas pequeñas notas para saber un poquito por cómo podemos orientarnos, ¿no? Tenemos que saber, en principio, qué tipo de solicitantes somos. En principio, tenemos que ser una empresa o un emprendedor. El emprendedor para nosotros es también un emprendedor que ha dado de alta ya una empresa, una startup, pero que tiene que estar ya, tiene que existir ya en el registro. También tenemos que tener en cuenta la madurez empresarial, la antigüedad de la empresa. Eso nos puede limitar algunas ayudas o algunas otras están enfocadas precisamente a alguna tipología de empresas de menor antigüedad, por ejemplo. También los proyectos se pueden presentar individualmente o en cooperación entre varios organismos empresariales o también con organismos de investigación, universidades o centros tecnológicos. Un valor importante también a tener en cuenta es la madurez tecnológica, lo que se llaman los TRLs. El TRL nos posiciona el proyecto en una tipología de las que voy a comentar ahora mismo, como proyecto de investigación, de I+D o de innovación o otro tipo de proyecto. Y también al final podríamos ver en principio qué tipo de ayuda queremos. Disponemos de varias ayudas, en mayor cantidad son lo que llamamos ayudas parcialmente reembolsables, que son créditos con un interés muy bajo, casi siempre del 0%, en los que la empresa nos devuelve solo una parte del dinero que se le ha prestado. Y luego también tenemos subvenciones y otro tipo de ayudas también, como la compra pública o el capital riesgo. Los TRLs hay que tenerlos en cuenta, seguramente ustedes los conocen, pero bueno, la referencia la voy a hacer luego cuando hable de los instrumentos de CEDETI. Y veremos que casi siempre partimos de TRLs entre el 2 y el 3, llegando hasta como mucho un TRL 7. Todos los proyectos de CEDETI o la financiación de CEDETI está enfocada, como decíamos, bajo estos 4 puntos. El solicitante siempre es una empresa o un grupo de empresas que pueden ir de forma individual, presentar el proyecto de forma individual, o en un consorcio con otras empresas, en un consorcio con organismos de investigación también, o también con empresas de otros países, en los proyectos internacionales. El objetivo del proyecto de I+D+I, luego veremos en dónde debe estar catalogado, es siempre que existe al final un producto final, una innovación en un producto, un proceso o un servicio final. Seguimos en casi todas las tipologías de proyectos el modelo bottom-up, en el que estamos abiertos a que se presente cualquier tipo de proyecto, siempre que sean proyectos de I+D+I, en cualquier tecnología o de cualquier sector, y con orientación al mercado, porque son proyectos que se pondrán en valor en las empresas al poco tiempo de su finalización. Bueno, pues en base a esto tenemos una guía, que aquí tienen ustedes la referencia,
Se llama la guía fácil del CETI, que les puede orientar hacia qué instrumento financiero de ayudas podría ser el más adecuado en función del momento de la empresa, la tipología de la empresa, el sector y también de si la actividad es un TRL bajo o un TRL más alto. De cualquier manera, vamos a empezar a subdividir esto un poquito para tener un poquito más de información. Podríamos decir que hay dos líneas importantes. Una es la línea de ayuda a la empresa directamente. Aquí solo tenemos dos tipologías, que son la creación de nuevas empresas en base a la convocatoria de Neotec, que voy a comentar muy rápidamente, y una línea de capital riesgo que se llama Invierte, que no voy a comentar hoy, pero que es bueno que también conozcan que existe. En cuanto serían las ayudas a proyectos, estos son proyectos que presenta una empresa en un momento dado en función un poco de la necesidad. Y aquí tenemos proyectos de I+D, con TRLs más bajos, siempre basados en tecnología. Tendríamos proyectos de innovación tecnológica, TRLs un poquito mayores, y la compra pública innovadora precomercial que se ha comentado anteriormente y de la que no voy a hablar hoy, pero bueno, es una línea también de mucho interés para grandes proyectos para la administración. En principio, por la tipología un poquito de los clientes que hemos considerado que podrían estar más interesados, vamos a hablar sobre todo de las líneas de I+D y las líneas de innovación. Las líneas de I+D partirían del TRL 2,5 aproximadamente y pueden llegar hasta un 5, al TRL 5. Las líneas de innovación, que son 2, que comentaría ahora, pues están más o menos en los TRLs a partir del 5 hasta el 7. Se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa siempre que no esté en una fase de startup, este tipo de proyectos, de ayudas a proyectos. Porque para la fase de startup tenemos una guía específica que se llama Neotec, que voy a hacer también un comentario ahora sobre ello. Entonces, digamos que podemos presentar siempre que estemos en una empresa ya que tenga un mínimo histórico de actividad, en función un poco de los TRLs, de los TRLs del proyecto, podríamos ir a una línea de estas, que son varias, las líneas de I+D, o una línea de innovación. Siempre que estemos ya más allá de la fase de startup, a partir de los 3 años. Bueno, vamos a ver que hay varios tipos de instrumentos, como he comentado, que se pueden utilizar para financiar una empresa. Primero, Neotec, que es la ayuda a las startups. No a cualquier tipo de startup, sino a las startups de tipo tecnológico, de base tecnológica. Son empresas que tienen que tener una base de tecnología propia que están desarrollando continuamente, y en base a ella pueden proveer productos, sacar productos o proveer servicios. Pero digamos es siempre en base a su propia tecnología. Esa tecnología es la que diferencia un proyecto startup de Neotec de otro tipo de startups o de ayudas a startups. Por tanto, siempre base tecnológica, pero no en el sentido solo del uso de la tecnología, sino en el sentido de desarrollo de la propia tecnología por vía de la empresa. Este tipo de ayuda es una ayuda de subvención, que puede llegar hasta 150.000 euros por empresa. La convocatoria que va a salir dentro de unos días, esta semana esperamos, va a haber algunos cambios respecto a la convocatoria anterior, que básicamente son el que se pueden incluir doctores, o sea, la contratación de doctores en las empresas, y eso puede incrementar este 250.000 euros máximo de presupuesto. Pero por lo demás, digamos, estos son los datos básicos. Es una convocatoria competitiva, mínimamente de 25 millones de euros, que se puede ampliar con fondos europeos si nos llegan a tiempo, pero en cualquier caso 25 millones de euros asegurados. La empresa Neotec, además de ser una base tecnológica, tiene que ser una empresa pyme innovadora. Ahora vamos a comentar, bueno, no vamos a comentarlo, perdón. Una empresa pyme innovadora es una empresa que primero tiene que ser una pyme, según la formulación de la Unión Europea, e innovadora tiene que cubrir que al menos el 10% de la actividad de la empresa se dedique a actividades de I+D. Eso se comprueba en las actividades, en los gastos de la empresa. Por tanto, una pyme con un gasto al menos del 10% en I+D y que además genere tecnología propia. En base a esto, pues es una convocatoria. Las empresas además deben tener 6 meses y 3 años de antigüedad, no, ni más ni menos.
Si es mayor de 3 años ya no se pueden presentar a Neotec y si tienen menos de 6 meses tampoco. Tendrían que esperar a la convocatoria el año que viene. Y la convocatoria financia 1 o 2 años de todos los gastos del plan de empresa. Por tanto, esta ayuda es a la empresa en su conjunto, a todos los gastos que tiene una empresa durante un periodo de 1 o 2 años hasta llegar a estos 250.000 euros. Y la convocatoria, como comentaba, va a salir esta semana. Durará un mes y poco. Por tanto, hay que estar atentos si somos una empresa que queremos presentarnos. No tiene tecnologías prioritarias ni sectores, por tanto, cualquier startups que tenga estas características se puede presentar. Bueno, ya pasamos a los proyectos de I+D que hemos comentado, que son proyectos cuyas, aquí lo que se financia son las actividades de I+D de una empresa. La investigación industrial y desarrollo experimental. Como comentaba, entre reglas a partir del 2,5 hasta el 5. Se puede emplear a todos los sectores, a cualquier tecnología, siempre que haya presupuestos mayores de 175.000 euros elegibles, digamos, de actividades de I+D, y se pueden presentar de forma individual o en cooperación. Las ayudas que da el CETI para este tipo de proyectos son ayudas parcialmente reembolsables, hasta un 85%, en el caso de Canarias, sobre el presupuesto, se puede llegar al 85% del presupuesto. La ayuda es una ayuda parcialmente reembolsable en base a una financiación al 0% que se devuelve en 10 o 15 años. Esto se ha ampliado esta última semana, la duración de la devolución. Suele haber un periodo de carencia de 2 a 3 años y la devolución se hace no del total, sino de la cantidad menos este tramo no reembolsable, que puede llegar al 33%. Ahora vamos a ver en qué casos. Las ayudas se van dando por certificaciones, pero se pueden conseguir anticipos de 35% cuando se firma el proyecto con el CEDI. Y el otro requisito es que las empresas tengan al menos un 15% del presupuesto en recursos propios. Esto es una garantía para asegurar que la empresa puede devolver el proyecto. Este proyecto de I+D se realiza con centros tecnológicos de los centros que están dados de alta en el Ministerio de Ciencia, en la lista de centros tecnológicos, y siempre que haya más de un 10% de actividad, digamos, respecto al coste del proyecto total, que lo realicen estos centros tecnológicos, podríamos presentar un proyecto Cervera, que tiene unas mejoras respecto al proyecto de I+D. Una de ellas es que el tramo no reembolsable llega al 33%. Solo lo pueden presentar pymes y mid-caps. Y aquí, digamos, la mejora está en que se va a pedir un aval del 5% a la empresa exclusivamente. Y que el tramo no reembolsable es un 33%. Solo se puede emplear en ciertas tecnologías, el caso de Cervera, que son todas estas de aquí. Cada una de ellas, además, se subdivide luego en unas áreas, hasta 20 y pico áreas, y nuestros proyectos deben estar presentados, y los presentamos a Cervera, en estas tecnologías, con la participación de un centro tecnológico de los que están dados de alta en la lista del Ministerio de Ciencia. Otra línea son los proyectos del Fondo Europeo Marítimo y Pesca, el FEMP. Hay 2 líneas, una que se llama FEMP Innovación, que realmente es una línea de proyectos de I+D para el sector de la pesca, la conservación de recursos marinos y la acuicultura. Y luego está la línea de FEMP Inversión, que realmente es una línea para financiar activos y otro tipo de gastos. Esto se parece más a nuestras líneas de innovación que voy a comentar ahora mismo, pero estos 2 casos se financian también en base a la línea de esta FEMP, con ayudas parcialmente reembolsables, igual que las anteriores, el 85% de presupuesto se puede llegar hasta ese límite, al 0%, con devoluciones de 10 y 15 años, 2 o 3 años de carencia y un tramo no reembolsable del 33%, con anticipos y con el mismo requisito de necesidad de recursos propios. Realmente, en el caso del sector pesquero o agricultura, si encajamos en estas líneas, esta ayuda es muy útil. Luego estamos los proyectos de I+D en cooperación internacional, que son proyectos de I+D que realizamos en cooperación con alguna otra empresa u organismo de investigación fuera de España, bajo una serie de programas que tiene el CETI, más de 70 países con los que podemos cooperar. Hay muchos programas, está el programa Eureka, el programa Eurostar, el programa Iberoeca. Hay varios programas bilaterales para cooperar con varios países.
y todos ellos tienen también una financiación con un tramo no reembolsable del 33%. Todas las fechas de corte y topics, porque aquí sí que son, hay fechas de corte y convocatorias, están en un listado que les voy a mostrar más adelante. Y aquí también, por ser proyectos especiales, hay una reducción de garantías, como digamos uno de las propiedades de este programa, este instrumento, mejorado respecto a los proyectos estándar. Estos son todos los países con los que se puede participar, los que están en rojo, toda América, en base a diferentes programas, toda Europa ampliada, en la zona del norte de África, Sudáfrica, algunos países de la zona esta de África, también la zona de Asia y el Pacífico, incluida Australia. Contamos una serie de oficinas que ahora se llaman oficinas de ciencia y tecnología española en varios países, también para apoyar la cooperación con estos países. Y aquí en este enlace tendrían todos los datos de los programas y de las convocatorias. Cuando los proyectos se realizan en un consorcio para llevar a cabo proyectos de mayor envergadura de actividades de I+D, con bastante investigación industrial, o sea, con TRLs más bajos, esto se llama un proyecto 100, es un proyecto en cooperación para conseguir poder financiar líneas de I+D de cierta envergadura y en el tiempo de cierta duración. Al menos tiene que haber entre 3 y 8 empresas participando en una PYME con un 15% de participación de OPIs o centros tecnológicos. Y la financiación es exactamente igual también, es como un PID, pero en este caso también con un 33% de tramo no reembolsable. Y el periodo de carencia igual y la devolución 7 o 10 años. También con el mismo requisito del 15% del presupuesto en recursos propios. Hay otros proyectos internacionales que son en base a subvención, Eurostars y Eranets, que son competitivos. Y bueno, estos son proyectos internacionales. También tienen una lista en la página web del CDTI. Lo bueno que tiene el proyecto Eurostars, por ejemplo, es que son para pymes intensivas en actividades de I+D. Es necesario solo que haya 2 socios y todos ellos tienen este tipo de ayudas, subvenciones para una pyme hasta un 60%, para una pequeña empresa. 60% en subvención. Son proyectos en cooperación y son proyectos competitivos. Hay convocatorias. En el caso de Eurostar, 2 al año, y en el caso de la Seranet, pues cada cierto tiempo estas son temáticas. Bueno, los resúmenes de los proyectos de I+D son proyectos empresariales de I+D en base a tecnología, pero con carácter aplicado para desarrollar nuevos productos o servicios. Las actividades de investigación y desarrollo experimental pues van desde el TRL 2 y pico hasta el 5. Se pueden realizar en consorcio individualmente y se financian las amortizaciones de los activos, los materiales fungibles, el personal, colaboraciones externas, técnicas o no técnicas, costes indirectos, etc. Y las ayudas son parcialmente reembolsables con un tramo que va del 20 al 33 de no devolución. Pero vamos a ver ahora en función de qué es esto. En el caso de Canarias, para cualquier empresa de Canarias, al menos el tramo no reembolsable es el 30%. Si participáramos en un proyecto internacional, en un proyecto Cervera o en un proyecto 100, sería un 33% para cualquier tipo de empresa de Canarias. Bueno, saben ustedes que asociado a los proyectos de I+D del CETI existe el tema de los informes motivados. El CETI emite esos informes a petición de la empresa, pero sin coste, cuando realiza la evaluación del proyecto. Y lo que hacen es caracterizar a la actividad de I+D que realiza la empresa. Es un informe motivado que se puede utilizar para la declaración fiscal. Creo que luego vamos a hablar de ello, se va a hablar de ello, entonces pues es pertinente comentarlo. Sobre todo porque no tiene costes. Bueno, ya para terminar, las líneas de innovación. Las líneas de innovación hay 2 líneas. Como hemos dicho, son TRLs mayores del 5. Hay una línea que se llama línea de innovación, la LIC, que es para mejorar la competitividad empresarial incorporando nuevas tecnologías emergentes, y la línea LICA o la línea de expansión es para potenciar el crecimiento de empresas innovadoras mejorando capacidades en base a planes de inversión. Vamos a ver qué significa esto un poquito más en detalle.
La línea LIC se puede utilizar para incorporación y adaptación de tecnologías a procesos, también para temas de diseño industrial y también para temas de producción, métodos productivos. La línea LICA está enfocada a la creación de nuevos establecimientos o ampliación de capacidades o diversificación de la producción. Y aquí solo se pueden tener en cuenta los activos que se van a incorporar para esa ampliación de capacidad o esa mejora en la diversificación. La LICA, la expansión solo para activos, la LIC se puede incluir otro tipo de gastos. En el caso de la LIC, como hemos dicho, TRL mayor de 5, las ayudas pueden llegar a un 85% del presupuesto. Aquí habría un interés del 0,2% si se devuelve en 4 años o 1,2% si se devuelve en 6 años. Se basa en la categorización de minimis y hay una carencia de 1 año. Los tramos no reembolsables son del 2% o del 5%, si se utilizan fondos FEDER. Para el caso de Canarias, y por ahora, que tenemos todavía remanente de fondos FEDER para poder aplicar a la Comunidad de Canarias, podríamos tener un 5% de tramos no reembolsables. Y se financian aquí tanto los activos como el personal, como otro tipo de gastos. Y se puede dar un anticipo del 35%. La de expansión, normalmente para presupuestos mayores, hasta 30 millones de euros, máximo 18 meses. Hay que mantener la inversión en 5 años y aquí solo se financia la inversión en activos productivos. La ayuda llega a un 75%, a un 0,5% de interés, se devuelve en 9 años con 1 año de carencia. Y los tramos no reembolsables son 5 o 10 en el caso de Canarias. Puede haber un anticipo 50% de la firma y, importante, solo exclusivamente activos nuevos que se vayan a incorporar al balance en la empresa para esa ampliación de capacidades o lanzamiento de nuevas líneas de negocio. Ya voy a resumir, simplemente comentando aquí un poquito en la tabla las diferentes tipologías de proyectos de I+D, Cervera, los normales, Cervera, los 100, las líneas de innovación, aquí están las características, las pueden consultar. Comentar la participación de Canarias en los proyectos de FEDETI del año pasado. El año pasado se financiaron 4,65 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Canarias, 4,2 millones en proyectos de I+D. En misiones que no he comentado son proyectos estratégicos sectoriales de I+D muy cercanos a investigación, 3,4 millones de euros. También se financiaron proyectos Neotec, 600 y pico mil euros, proyectos Eurostar, 300 y pico mil, y un proyecto I+D en cooperación por 300 y pico mil euros. Creo que está bien la participación, es una cantidad importante. Bueno, para hablar de próximas convocatorias, pues comentar que el CETI tiene abiertas continuamente todas las convocatorias de proyectos de I+D y proyectos de innovación, de todas las tipologías que hemos comentado. Todo el año están abiertas, se pueden presentar en cualquier momento. Los proyectos internacionales, algunos sí, otros en base a unas fechas posibles. Hay una tabla con las convocatorias que pueden acceder a través de este enlace. Se acaba de lanzar una nueva convocatoria, Plan Tecnológico Aeronáutico, hasta 40 millones de euros en subvención para el sector aeronáutico. Y Neotec, que sale esta semana para startups de base tecnológica. Bueno, y ya para terminar, los servicios de soporte y de información. Todas las informaciones de CETI se van comunicando a través de Twitter en este enlace, CETI Oficial. En la web de CETI toda la información de las convocatorias, también de todos los instrumentos, las características, también el acceso al alta para dar de alta un proyecto. Aquí tienen un vídeo, si quieren verlo, de que dan las ideas básicas de cómo solicitar ayuda al CETI y la sede electrónica para dar de alta un proyecto. Ya para terminar, comentarles que existe un servicio gratuito de soporte a la información y asesoramiento de las ayudas, del cual forma parte la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canarias, se llama Red PIDI, y pueden ustedes acceder a ella, en este caso a la propia Sociedad de Promoción, para consultar posibles ayudas y también para que les orienten cuál sería la ayuda más interesante de cara a su posible proyecto. Muchísimas gracias, de verdad, Emilio, por este repaso tan completo de
de los instrumentos que tiene ahora mismo disponible el CEDETI y por las novedades. Vamos a pasar ahora directamente a la parte más práctica, de casos prácticos del taller, de la mano de don Eduardo García de la Santa, director de expansión de Incotec, que nos va a explicar cómo la fiscalidad y la bonificación por actividades de I+D+I puede ser clave para alcanzar una mayor intensidad de ayuda indirecta a la hora de financiar cualquier proyecto de I+D, sobre todo si las actividades que se desarrollan en Canarias por los porcentajes de deducción que son sustancialmente mayores a territorio peninsular. Cuando quieras, Eduardo, muchísimas gracias. Juan Ramón, muchas gracias. Primero de todo, buenos días a todos los asistentes y de nuevo agradecer a la SPEC la invitación para contaros un poquito sobre este tema de combinación de ayudas directas e indirectas por proyectos de I+D+I. Y no me voy a demorar más y entro en detalle. Vale. Ahora vamos a hablar de deducciones fiscales por I+D+I en el impuesto de sociedades. Vale. Antes en el chat he visto una pregunta que uno de los asistentes preguntaba que si estas líneas de financiación que estaba comentando Emilio de CEDETI, si era para proyectos a futuro o para proyectos ya ejecutados. Bueno, tema de subvenciones, tomar como referencia que en el 90 y mucho % de los casos siempre van a financiar o subvencionar actividades que se hagan a futuro, no actividades hechas. Puede haber alguna excepción en alguna convocatoria, pero en las líneas que Emilio ha comentado, en todas ellas habla de proyectos a futuro. Sin embargo, por eso doy esta respuesta, en el tema de deducciones fiscales siempre hablaremos de actividades hechas, es decir, año fiscal tras año fiscal, lo que se ha de hacer es mirar para atrás, es decir, ahora, en abril del 2021, lo que la empresa debe hacer es valorar qué ha hecho en ejercicios fiscales anteriores para tratar de estructurarlo en un proyecto de I+D+I, ver cómo obtener certificación, informe motivado, etcétera, 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 y obtener esa deducción fiscal, ¿vale? O sea, subvenciones en la inmensa mayoría de los casos para proyectos a futuro, deducciones fiscales siempre es en ejercicios fiscales año a año terminado. No quiere decir que el proyecto esté acabado, porque un proyecto puede durar 2020 y 2021 y ahora lo que yo podré hacer es generar la deducción fiscal de mi proyecto de las actividades y gastos ejecutados en el 2020. Y el año que viene podré documentar para generar la deducción fiscal del año 2020. Vale. Dicho esto y aclarado esto, la deducción fiscal, a diferencia de las subvenciones, a mí me gusta decir que una subvención puede ser un premio al esfuerzo, al riesgo, a llevar a cabo esas actividades de I+D+I, mientras que la deducción fiscal no es un premio, es un derecho que tienen todas las empresas. Y yo siempre digo que aquellas personas que antes del 2013 compraron una vivienda, que es su vivienda habitual, cuando presentan la declaración de la renta de todos los años, se aplica la deducción fiscal en el IRPF sin ningún problema, porque es un derecho que tienen. Bueno, las deducciones fiscales por actividades de I+D+I también son un derecho, ¿vale? Y vienen regidas por la Ley de Impuesto de Sociedades y, bueno, innumerables modificaciones posteriores que no he querido tampoco enumerar. Vale. Por concretar, cuando yo ejecuto un proyecto de I+D+I, ¿cuáles son los gastos que van a formar parte de mi proyecto? Que en muchos casos son similares a los que formarán parte de un proyecto de subvenciones, con una pequeña salvedad o alguna salvedad, pero por identificar en deducciones fiscales. Siempre, en cualquier proyecto de I+D+I, una partida muy importante de gasto que pueda ser imputable a esa base de deducción fiscal es el gasto de personal propio, es decir, personal contratado por la compañía que en vez de dedicarse a su día a día habitual, a vender, a producir, a X, lo que están haciendo es, yo utilizo mucho esta palabra, cacharrear, ¿no? Llevar a cabo pruebas, validaciones, desarrollos o participar en cada una de las actividades que están definidas en ese proyecto. Vale, perdonad, me he pasado para adelante, vale. Y el gasto de personal es salario bruto de la propia, el salario bruto del trabajador más los costes de seguridad social. Esa es la primera partida de gastos que formará parte de la base de la deducción y además suele ser la más importante. Luego, otro segundo bloque importante a tener en cuenta son colaboraciones externas. Muy tecnológicas y no tan tecnológicas, por eso los divido, ¿no? O sea, desde universidades, centros tecnológicos, grupos de investigación, OPIs, organismos públicos, privados, etcétera, que para llevar a cabo las actividades de mi proyecto yo no tengo capacidad para hacerlo todo y una parte la subcontrato. Bueno, pues ese coste también formará parte de la base de la deducción fiscal. Luego habrá otras que no sean tan tecnológicas, o sí, como pueden ser ingenierías, laboratorios, etcétera. Igual. Y luego otros proveedores, no sé, por ejemplo, en un proyecto de I+D+I de mejora de un proceso productivo,
pues a lo mejor la empresa de mantenimiento que tenemos contratada, alguna de las actividades que puede llevar a cabo pueden ser también susceptibles de generar base de deducción. Evidentemente no las actividades de mantenimiento rutinario de la fábrica, pero igual modificaciones en una línea o algunos ajustes, etc. También puede ser. Luego, dentro de un proyecto de I+D, suponed el ejemplo de que soy una empresa que fabrica yogures, por simplificarlo, y voy a desarrollar un yogur sin lactosa, sin fructosa, sin sacarosa, sin nada, o sea, algo totalmente novedoso. Bueno, pues aparte de hacer pruebas en laboratorio, probablemente llegará un momento en el que tenga que hacer alguna tirada de producción inicial en mis líneas de producción estándar. Es decir, utilizaré equipos o activos destinados a fabricar mi producto final, pero utilizaré unas horas, un tiempo, un periodo a probar los resultados de mis desarrollos de I+D. Pues el tiempo que utilizo esos activos, es decir, sus amortizaciones contables, también formarán parte de mi presupuesto base de deducción fiscal. Y luego, por último, fungibles o materias primas. Por ejemplo, cuántos litros de leche o de yogur o de aditivos o de ingredientes X no utilizaré hasta que realmente dé con la receta final de mi producto nuevo después de mi proyecto de I+D. Pues igual, esos kilos de leche, de fermento lácteo, de X, también formará parte de mi base para la deducción fiscal. Vale. Dicho esto, considerando gastos de personal, subcontrataciones, fungibles, amortizaciones, me saldrá una cifra de gasto de mi proyecto de I+D. Y aquí tenéis una tabla que es muy gráfica y muy representativa de cuáles son las intensidades de deducción fiscal en Canarias, en el régimen canario, y a nivel estatal. Y aquí se debe dividir entre que si mi actividad es I+D o es innovación tecnológica. No voy a entrar mucho en explicar qué es I+D, es innovación tecnológica, porque tampoco tenemos mucho tiempo y puede dar un poco más de sí de lo que me gustaría, pero bueno, entiendo que más o menos lo sabéis y si alguien tiene alguna duda concreta, luego al final, si queréis, las podemos comentar. Vale. Si mi proyecto está catalogado como I+D y me he gastado 100.000 euros en esas partidas presupuestarias que hemos visto antes, la deducción fiscal que puedo generar va desde el 45 hasta el 75,6%. Es decir, que de 100.000 euros que me haya gastado podré conseguir entre 45.000 y 75.600 euros de deducción fiscal, a diferencia del régimen estatal, que es de entre el 25 y el 42. Vale. Luego, en esas actividades, volver a pensar otra vez en esa partida de gasto de personal propio. Si ese personal se dedica en exclusiva a actividades de I+D, no de IT, de I+D, podré tener una deducción adicional sobre esa partida de gasto de hasta el 37%, siempre limitado al 100%. Es decir, si estoy en el tramo del 75,6, lo que le incrementaré a esa partida por personal en exclusiva en I+D no será del 37%, porque superaría ese 100%, será del 24,4%. Pero pensad que en un proyecto de I+D, según tu media de años anteriores y cositas que vamos a ver después, personal dedicado en exclusiva a I+D puede llegar a generar una deducción fiscal de hasta el 100% del coste que asume la empresa. O sea, esto es algo que, bueno, que es muy, muy, muy valorable y que es muy, muy, muy a tener en cuenta de cara a ejecutar proyectos de I+D, sobre todo en las islas. Luego, imaginaros que en mi proyecto de I+D tengo que comprar unos equipos de laboratorio o algunas máquinas o alguna línea prototipo que no la voy a dedicar a producir o a mi estándar de producción, sino que esos equipos siempre se van a dedicar a actividades de I+D. Bueno, pues en ese caso el gasto de la inversión me generará una deducción fiscal del 28% en Canarias frente al 8% estatal. Si nos vamos ya a innovación tecnológica, que la diferencia fundamental, por dar dos nociones básicas de qué es innovación tecnológica frente a qué son actividades de I+D, lo dice sobre todo el riesgo tecnológico. Antes Emilio ha hablado de los TRL, ¿no? Pues cuando nos movemos en TRL desde el 3 hasta el 5 o el 6, igual el 7 en una prueba en entorno real podría ser. Vamos a hablar de I+D, cuando ya estamos en TRLs del 7, el 8 o algo así, pues estaríamos en TRLs de innovación tecnológica, proyecto de innovación tecnológica. A pensar que cuanto mayor es el riesgo y la incertidumbre tecnológica de lo que estoy haciendo, más probable es que esté dentro de la I+D, y cuanto menor es ese riesgo, aunque lo haya, más probablemente esté dentro de la innovación tecnológica. Vale. Proyecto de innovación tecnológica, en Canarias la deducción fiscal es de un 45%. Prestad atención, o sea, la innovación tecnológica en Canarias, que es el 45%, es superior a la intensidad de deducción que generaría a nivel estatal
un proyecto de I+D, que es el 42. Fijaros en el potencial que tienen las deducciones fiscales bajo el régimen fiscal canario. O sea, es muy importante. Y luego, dos términos fiscales a tener en cuenta, que el límite de aplicación de esa deducción fiscal frente al impuesto de sociedades, luego veremos un ejemplo, en Canarias es del 60 de base, pudiendo llegar al 90, frente al 25-50 a nivel estatal. Luego lo entenderéis mejor, lo que quiero decir. Para aplicar las deducciones, aquí he puesto 15 años, aunque a día de hoy, no se sabe todavía hasta cuándo, realmente a día de hoy son 18, pero la norma básica son 15. Esto es, que si yo genero una deducción fiscal y no me la puedo aplicar contra cuota, pero la quiero mantener para aplicarme contra cuota, tendré hasta 15 años para irla consumiendo sin que caduque o prescriba, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy importante. Vale. Dicho esto, vamos a ver algún ejemplo, de momento estándar, de cómo se calcularía esta deducción fiscal y cuál es la intensidad que tiene. Y luego veremos algún ejemplo de un proyecto subvencionado con CEDETI y cómo complementaríamos esta deducción fiscal. Tened presente este proyecto, que es un proyecto en el que entre su personal propio, subcontrataciones, a universidades, centros tecnológicos, ingeniería, un freelance, otro proveedor, amortizaciones y material fungible o materias primas, una empresa se ha gastado el año pasado 208.500 euros en su proyecto de I+D. Vale. ¿Cuál es la deducción fiscal que puede conseguir? Cuando antes poníamos aquí, y voy para atrás, que va entre el 45 y el 75,6, esto depende de la media de gasto en I+D de años anteriores. Y me explico. En este caso, que en mi año N, en el año 2020, yo me he gastado 208.500 euros en actividades de I+D y soy una empresa que en el año N-1 me gasté, y cuando digo me gasté no es que solo me lo gasté, sino que lo documenté y generé deducción fiscal por ello. El año anterior gasté 140.000 euros y hace 2 años gasté 120.000 euros, es decir, mi media del gasto de I+D de los 2 años anteriores es 130.000, porque son 140 más 120 entre 2, ¿vale? Es decir, yo estoy en un año que en este año me he gastado 208 y mi media del gasto de I+D de los 2 años anteriores es de 130.000, ¿qué deducción fiscal genero? Es a los primeros 130.000 euros de los 208, es decir, a lo que me iguala la media del gasto de los 2 años anteriores, la deducción fiscal que genero es del 45% y al incremento que supere la media de gasto de I+D de los 2 años anteriores, le aplico el 75,6. Es decir, en este caso, me gasto 208.000 euros, a los primeros 130.000 euros, mi deducción es de un 45%, y a los 78.500 euros que exceden la media de los 2 años anteriores, mi deducción es de 75,6. En este caso, la deducción son 117.846. Un ejemplo de empresa que el año 2020 es el primer año en el que documenta deducción fiscal para generar, documenta gasto de I+D para generar deducción fiscal. Es decir, en el año 2019 y en el 18, su gasto en I+D documentado generando deducción fiscal fue 0. Por lo tanto, su media de gasto de los 2 años anteriores fue 0. Y en este caso, a los 208.000 euros se le aplicaría ese 75,6. Y aquí sin tener en cuenta personal en exclusiva de I+D y demás. Pero fijaros, o sea, una empresa que es la primera vez que hace I+D o documenta para generar deducciones fiscales, si se gastara 208.000 euros, en Canarias generaría una deducción fiscal de 157.000 euros. E insisto que aquí, sin tener en cuenta inversiones en exclusiva, si las hubiera, y sin tener en cuenta que en esas 208.000 euros haya alguna partida de gasto de personal dedicado en exclusiva, porque si la hubiera, estos 157.000 euros serían todavía más altos. Ejemplo de IT, muy sencillo, porque el IT es deducción, es plana, no depende de la media de años anteriores, da igual. Si yo me he gastado 208.500 euros en un proyecto de IT, mi deducción fiscal es el 45% de ese gasto. Y da igual lo que me he gastado en años anteriores, si lo he documentado, si he generado deducción fiscal. La deducción aquí es lineal. Vale. Otro ejemplo. Mi proyecto puede tener actividades de I+D y puede tener actividades de IT. Es decir, en lo que yo he hecho el año pasado igual. Algunas tareas son de I+D y otras tareas son de IT. ¿Qué es lo que hay que hacer? Documentar la parte y separar el gasto en I+D y separar el gasto en IT. De tal manera que en este caso, de esos 208.500 euros, yo he considerado que hay 68.500 euros dedicados a I+D y 140.000 euros dedicados a IT. Y en este supuesto, la media
de gasto de años anteriores es cero. Pues en este caso, a los 68.500 euros de I+D le aplico el 75,6 y a los 140.000 euros de gasto de IT le aplico el 45. De tal manera que mi deducción fiscal termina siendo de 114.786. Aquí voy a poner un ejemplo, con una combinación con un proyecto PID de CEDETI, de los que Emilio nos ha comentado antes, ¿no? Que es un proyecto que, por ejemplo, tiene un gasto de personal de 150.000 euros, con material fungible de 25.000, amortizaciones de 20.000, subcontrataciones de 65.000 y gastos generales o indirectos de 30.000. Aquí veis una partida de gastos que es gastos generales o gastos indirectos que no he comentado antes porque no son deducibles, pero sí serían subvencionables. Ahora vamos a ver el ejemplo. Si te dan un PID con intensidades máximas en Canarias con este presupuesto y te admitieran todo este presupuesto, lo que te darían sería lo que veis ahí, que es una ayuda de 246.500 euros, que es la suma de esos dos importes que veis ahí, a devolver a 10 o 15 años con 2 o 3 años de carencia y al 0%. Pero que el 30% del 75% del presupuesto, es decir, 65.250 euros, no lo tienes que devolver. Por tanto, se asemejaría como a una subvención a fondo perdido esa parte. De tal manera que, por simplificar, de mi presupuesto de 290.000 euros, si el CEDETI me lo admite todo y me da intensidades máximas, lo que puedo conseguir es una subvención, entre comillas, a fondo perdido de 65.250 euros y un préstamo reembolsable en las condiciones que hemos comentado de 181.250 euros. ¿Sí? Eso es lo que CEDETI te puede dar en un proyecto de PID, es decir, proyecto individual de I+D. Voy a suponer que este proyecto es anual, es de un año solo, por simplificar. Puede ser que este proyecto sea de 2 años y que haya que tener en cuenta la media, etcétera. Pero por simplificar en este ejemplo, ¿cómo lo combino con ayudas de I+D? Ese mismo proyecto que veis ahí, voy a ver cuál es la base de deducción mía. El gasto de personal íntegro, el fungible íntegro, las amortizaciones íntegras, subcontrataciones íntegras. Puede haber alguna excepción, pero en términos generales suelen coincidir al 100%. Es verdad que la partida de gastos generales o gastos indirectos, que sí son subvencionables, no son deducibles. Ni gastos indirectos, ni costes de auditoría, ni costes de gestión del proyecto de consultoría, etcétera. Por lo tanto, de mis 290.000 euros de presupuesto subvencionable que me aprobó CEDETI, lo lógico es que la base de deducción sean 260.000 euros. Vale, pero a estos 260.000 euros ese es el presupuesto deducible. Claro, como me han dado una subvención, una parte es préstamo y otra parte es tramo no reembolsable o subvención a fondo perdido, entre comillas, tengo que minorar la parte correspondiente. Es decir, de la parte que me han subvencionado no me puedo deducir, la tengo que minorar. Si minoro la parte subvencionada, en este caso haciendo este ejemplo, que sería un 22,5% de ese presupuesto deducible, mi base de deducción minorando la subvención sería de 201.500 euros. Esa es mi base. Si considero que ese año es el primero que hago I+D, que en ejercicio los 2 años anteriores no he hecho I+D o no lo he documentado para generar deducción fiscal, a todos esos 201.500 euros le aplicaría el 75,6%. Y de nuevo aquí no considero que nadie o ningún gasto de estos 150.000 euros de gasto de personal sea personal en exclusiva dedicado a I+D, por no complicarlo. Pero pensad que puede ser incluso más. Por lo tanto, mi deducción fiscal que genero en este proyecto, después de haber recibido la subvención que veis arriba, sería de 152.000 euros, un poquito más. Una foto. Mi presupuesto de proyecto, 290.000 euros. La ayuda neta que puedo conseguir por simplificar, que es, por simplificarlo, la suma de mi tramo no reembolsable o, entre comillas, subvención a fondo perdido, más la deducción fiscal que genero, sería de 217.000 euros, es decir, el 75% del presupuesto de mi proyecto, y aparte tengo un préstamo al 0% de interés a devolver en 10 o 15 años con la última modificación, con 2 o 3 años de carencia. O sea, fijaros en esta fotografía de este proyecto. O sea, evidentemente cualquier proyecto de I+D supone que la empresa asuma un riesgo tecnológico y económico, porque eso lo tiene que gastar para que se lo subvencione y para que luego se lo deduzcan, pero fijaros los incentivos que hay en Canarias, ¿no? ¿Cómo puede quedar la fotografía?
Aquí voy a pasarlo muy rapidito porque Daniel de ACIE seguramente que luego se va a centrar aquí porque precisamente él va a hablar, pero bueno, para conseguir la deducción fiscal hay varias opciones y demás, que tengáis presente esta fotografía. Seguro que Daniel luego os cuenta más, no le voy a hacer un spoiler de su parte. ¿Cómo aplicar la deducción fiscal? O sea, cuando generamos una deducción fiscal, simplemente por explicarlo de alguna manera, a día de hoy hay 3 maneras de aplicar o de aprovecharse de esta deducción fiscal. La primera es aplicarlo directamente contra el impuesto de sociedades, es decir, yo genero deducción fiscal, tengo derecho a esa deducción fiscal, soy una empresa que genera beneficios y si genera beneficios paga impuesto de sociedades y por lo tanto mi deducción fiscal lo que hace es que reduzco ese impuesto de sociedades que tengo que pagar cada año cuando presento mi impuesto de sociedades. Y aquí tenéis un ejemplo. Sencillo, una empresa, por simplificar, que tiene 2 millones de euros de ingresos, 1,5 millones de gastos, por lo tanto su base imponible son 500.000, simplifico sin meter otros factores y su tipo de gravamen en los impuestos de sociedades es de 25%, es decir, a esta empresa le tocaría pagar 125.000 euros de impuestos de sociedades al liquidar este ejercicio. Y tenemos el ejemplo que habíamos visto antes, de esa empresa que ha gastado 208.000 euros en I+D, que en años anteriores no había generado deducción fiscal y, por lo tanto, es el 75,6. Por lo tanto, su deducción fiscal aquí serían 157.000 euros. Vale. Si es una empresa que le tocaría pagar 125.000 euros y tiene una deducción fiscal de 157.000, ¿vale? Si os acordáis en la tabla que voy a ir para atrás que os había puesto aquí, aquí hablaba de que el límite de cuota va entre el 60 y el 90. Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Quedaros con esto, 60-90. Voy para adelante otra vez. Si su cuota son a ingresar 125.000 euros, lo que puedo descontar es hasta el 90% de esto, es decir, 112.500 euros, de tal manera que terminaría pagando el 10%, la diferencia, 12.500 euros, de los 157.000 euros descontaría esos 112.500, pagaría solo 12.500 euros y me sobrarían en esa hucha 45.126 euros. Es decir, aplico el límite de cuota, el 90% en este caso, y lo que me sobra lo dejo guardadito en deducciones pendientes de aplicar en ejercicios sucesivos. Opción número 1. Opción número 2. Soy una empresa que o bien voy a generar deducción fiscal más alta de la que puedo ir consumir cada año, o bien soy una empresa que durante unos años, porque estoy gastando mucho en I+D, todavía no tengo ingresos o ingresos suficientes, no voy a generar beneficios. Por lo tanto, por mucha deducción fiscal que genere, si no tengo beneficios y no lo puedo descontar contra cuota, pues voy llenando una hucha que fiscal y contablemente está muy bien, pero en el día a día a la empresa pues tampoco le da un empujón o una inyección de capital. Pues desde hace ya 6 o 7 años existe la posibilidad de monetizar, que es precisamente decir, oye, esa deducción fiscal que yo tengo pendiente de aplicar bien porque no he podido aplicar nada, o bien porque, como en el caso me han sobrado 45.126 euros, lo que le digo a Hacienda es, quiero monetizarlo, es decir, quiero que tú me lo pagues. Veremos cómo. Primero hay que cumplir una serie de requisitos. El primero, que se pierde el 20% de ese derecho de deducción. Es decir, en este caso, que me habían sobrado 45.126 euros, si yo quiero monetizar esos 45.000 euros, pierdo el 20% de ellos. Me van a quedar en 36.000. Bueno, es un coste financiero a valorar. Es o perder un 20% o tener ahí una deducción fiscal que igual no me voy a poder aplicar en 1, 2, 3 o 5 años. Por lo general, las empresas que sí que lo pueden aplicar y consumir en los 1, 2 o 3 años siguientes no suelen monetizar porque el coste financiero de este 20% que descuentan es relevante. Pero si es una empresa que no tiene base imponible positiva o que va a tardar años en consumirlo, pues le puede interesar. Vale. Otro requisito es que haya transcurrido al menos un año desde la obtención del derecho de deducción. Es decir, por ejemplo, para un proyecto de I+D del año 2020 que yo he generado, certificado, informe motivado, etcétera, y lo quiero monetizar, podré solicitar la monetización no ahora en julio del 21, porque no ha transcurrido todavía un año, sino que lo tendré que solicitar en julio de 2022, es decir, cuando presente mi impuesto de sociedades del 2021. Vale. Otro requisito es haber obtenido el informe motivado. Antes en la tabla, esa que he pasado muy rápido porque Daniel luego comentará más en profundidad, hay distintas opciones de conseguir o de generar ese derecho a deducción fiscal. Una de ellas es vía informe motivado, bien el ex ante que emite el CEDET y bien
el que emite el Ministerio después de la certificación de las entidades externas. Bueno, pues en este caso, si quiero monetizar, sí o sí tengo que obtener o el ex-ante de CEDETI o el motivado que te emite luego el Ministerio después del trabajo de las certificadoras. Y luego hay dos requisitos más. Que aquellas empresas que quieran monetizar deben adquirir un compromiso con la Administración y lo deben cumplir, que es que ese importe que monetizo, al menos esa misma cantidad, estoy obligado a gastármela en nuevas actividades de I+D+I o en otros proyectos o continuación del proyecto que me generó esa deducción fiscal. Es decir, en este ejemplo, si yo monetizo 45.000 euros y me transforman en 36.000, pues yo me obligo a que en los 2 años siguientes, ejercicios fiscales siguientes, desde que pido la monetización, al menos me tengo que gastar esos mismos 36.000 euros en nuevas actividades de I+D+I. Y el último de los requisitos, que este es el más a tener en cuenta, porque es el que más nos puede complicar el no cumplir, es que uno de dos es o que la plantilla media de la compañía se mantenga durante los 2 años siguientes o el personal dedicado a actividades de I+D+I. Y cuando digo el personal dedicado, no me refiero ni a nombres y apellidos de personas contratadas, ni me refiero a puestos de trabajo concreto. Aquí, como se justifica, es por horas hombres dedicadas a actividades de I+D+I. Tanto esa reinversión de esa deducción fiscal que monetizo como ese cumplimiento del mantenimiento de la plantilla me dará nuevamente derecho a generar deducción fiscal y me dará nuevamente derecho a poder monetizar. Vemos el ejemplo, este mismo ejemplo que veíamos antes de la empresa que tenía una deducción fiscal de 157.000 euros, consumía 112.500 y terminaba pagando solo 12.500, es decir, el 10% de su cuota y le sobraban 45.000 euros. Pues en este ejemplo, si la empresa decide monetizar la deducción que tiene pendiente de aplicar, lo que hace es que esos 45.126 euros que le han sobrado automáticamente se convierten en 36.100, es decir, el 80%. Y esos 36.100 euros se van a dedicar los primeros 12.500 euros a terminar de descontar ese 10% de cuota que me quedaba pendiente, por lo tanto no pago nada a Hacienda, y lo que me sobra, que son 23.680 euros, me lo paga Hacienda. Por lo tanto, en esta fotografía, al final yo no pago nada a Hacienda y Hacienda me ingresa 23.601. Una cosa muy importante aquí. Un requisito para poder monetizar es que la empresa tenga una cuota de normal o estándar del 25%. ¿Esto qué significa? Que a día de hoy las empresas que están adscritas a CEC, a la Zona Especial Canaria, no pueden monetizar porque tienen un tipo reducido de impuestos a sociedades del 4%. Entonces, empresa CEC podrá generar su deducción fiscal, tiene el mismo derecho, pero solo la podrá consumir contra cuota, no la podrá nunca monetizar. Esto es importante que lo tengáis presente. Vale. Y la última de las opciones para generar deducción fiscal o para consumir deducción fiscal son las agrupaciones de interés económico, que aquí no me quiero enrollar demasiado, lo voy a intentar simplificar de la mejor manera posible, que esto es similar a cómo se hace en el tema de las producciones audiovisuales, el cine y las construcciones de barcos. Esto no es más que ahí existe la opción de que si yo soy una empresa que va a llevar a cabo un proyecto de I+D, mi proyecto de I+D se lo puedo vender, y digo vender entre comillas, a un tercero, a una agrupación de interés económico, que detrás hay una serie de inversores, que lo que hago es que yo le traslado ese derecho de deducción fiscal a los inversores, yo le traslado cuotas negativas a los inversores y a mí me terminan pagando como si me subcontrataran ese proyecto de I+D. Se monta una estructura societaria con unos contratos muy cerrados por todas partes y al final, después del proyecto, nuevamente a la empresa investigadora se le retorna la propiedad intelectual de ese proyecto de I+D. Aquí, verdad que prefiero no enrollarme mucho más ni entrar en mucho más detalle porque se puede complicar bastante. Simplemente que lo sepáis. Si tenéis interés en poder conocer más el tema de la agrupación de interés económico, seguro que desde la SPEC y a través mío estamos encantados de contaros más detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que lo entendáis así de manera muy general es, yo soy una empresa de I+D y lo que hago es que, entre comillas, vendo los derechos fiscales de mi proyecto de I+D a un grupo de inversores y me pagan por ello. Ventajas que tiene, fundamentalmente, es que si soy una empresa que no tiene bases imponibles negativas, me evito estos compromisos
de mantenimiento de empleo, de reinversión y los tiempos, porque la monetización viene muy bien, pero tarda en llegar, por lo que había dicho de que debe transcurrir al menos un año, luego Hacienda tarda unos meses en pagar. Entonces, si soy una empresa que va a llevar a cabo un proyecto más o menos relevante de presupuesto de I+D y la opción de monetizar me genera unos compromisos que no estoy seguro de cumplir y el tiempo en el que me llega el dinero por la monetización igual no me termina de encajar, pues tengo la posibilidad también de hacerlo a través de una AIE o una agrupación de interés. Y otra puntualización que quiero hacer antes de terminar es, en el tema de la monetización también existe la posibilidad de que como estos tiempos en los que Hacienda tarda en ingresártelo, tarda en pagártelo, etcétera, 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 algunos bancos, entidades bancarias ya han sacado un producto que lo llaman anticipo I+D o algo así, que te pueden adelantar ese dinero que Hacienda te terminará pagando vía monetización, evidentemente cobrándote una parte de aquello y con una serie de compromisos. Pero que también lo sepáis, que si los tiempos de la monetización no se encajan o tensan mucho la liquidez o la tesorería de la compañía, puede existir la posibilidad de que un banco te lo anticipe bajo una serie de condiciones a negociar directamente con ese banco. Y por mi parte, nada más. Ya que íbamos con un poquito de retraso antes, he intentado correr, ajustar y terminar lo más rápido posible. Me pongo a vuestra disposición. Si queréis ahora, Juan Ramón, ver si ha habido preguntas o al final, como queráis. A vuestra disposición para lo que necesitéis. Y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que muy completa la presentación. Yo creo que hemos conseguido ver ese caso de combinación, ¿no? Que era el objetivo de este taller. Vamos a plantear algunas de las cuestiones rápidamente. Paso a la última ponencia, ya que sí que están directamente relacionadas con tu presentación. Delia Domínguez nos plantea que las entidades SEC en situación de suspensión tributan al tipo general porque no están cumpliendo los requisitos del régimen. ¿Entiendes que en esa situación tampoco pueden monetizar? Están tributando en régimen general, bajo mi conocimiento, yo soy ingeniero más parte técnica, pero bajo mi conocimiento yo me atrevería a decir que probablemente sí que podrán monetizar, porque el requisito es que la tributación tiene que ser en régimen general. Por lo tanto, si temporalmente está suspendido el régimen SEC porque incumple los requisitos, en ese ejercicio yo me atrevería a decir que probablemente sí pueda monetizar, pero no lo quiero garantizar al 100%, habría que hacer una consulta a asesores fiscales más experimentados. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, a ver, otra pregunta directamente relacionada podría ser esta de Juan Carlos Zelaya, que nos comenta al principio sobre si era innovación tecnológica lo que mencionábamos, pero nos decía, por ejemplo, gastos en materiales informáticos, aplica una deducción adicional del 45% además de las amortizaciones sobre el hardware. ¿Esto es en general o solo gasto IT dentro del proyecto? Si podrías comentar brevemente sobre cómo estos activos de informático o algo tendrían que justificar esa... Vale, a ver, claro, cualquier activo, los activos como tal, contabilizados como inmovilizado material dentro de la contabilidad de la compañía y demás, nunca formarán parte del gasto de un proyecto de I+D como tal, porque no es un gasto, no es un coste, una inversión. En esos casos lo que se podrá meter en el proyecto es la amortización contable anual, semestral o trimestral del tiempo que en ese ejercicio o en ese año se haya dedicado a ese proyecto de I+D o de innovación tecnológica. Vale. Y otra cosa es que sí que se compre un activo, puede ser un hardware, si se puede demostrar que ese activo se dedica en exclusiva a actividades de I+D, sí que se podrá generar la deducción del añadido del 28. Y luego también, año tras año, la amortización contable se podrá meter también. Pero cuidado aquí, o sea, es difícil decir algo o sentenciar algo que pueda valer en un caso y en otro. Aquí habría que mirarlo con cuidado. Pero pensar que siempre es gasto, lo que se puede meter en la base de presupuesto de un proyecto de I+D para generar deducción fiscal, nunca activo como tal. Estupendo. Pues muchas gracias, Eduardo. El resto de preguntas las seguiremos respondiendo en directo mi compañero Saúl Falcón. Y bueno, para terminar, Eduardo, preguntarte, en definitiva, el porcentaje cuando se combinan estas ayudas directas con ayudas indirectas, en Canarias, por ejemplo, en innovación tecnológica, para ir concreto, ¿hasta qué importes podríamos estar hablando de alcanzar esa intensidad de ayuda en el proyecto?
Mira, pues si te vas a un proyecto de innovación tecnológica, que por ejemplo has pedido antes un LIC, de los que Emilio comentaba, en las que te pueden dar un préstamo de, creo recordar, del 75% del presupuesto, más luego una partida del 5% de tramo no reembolsable en Canarias, lo que tiene fondo FEDER y demás. Por un lado tienes un préstamo del 75 más un tramo no reembolsable del 5. Y a eso le puedes sumar la deducción fiscal del 45, haciendo un número muy básico. Yo te diría que puedes conseguir un préstamo reembolsable del 70% más o menos de tu presupuesto, y entre el tramo no reembolsable y la deducción fiscal por innovación tecnológica puede llegar a ser de en torno a un 50% de gasto. Eso en IT. Y en I+D, el ejemplo que os he puesto, ese es coincidiendo que todo entra en un año, es un préstamo del 60 y tantos, más entre la deducción fiscal y el tramo no reembolsable te irías al 75. Y ahí sin considerar el adicional de personal en exclusiva, que ese 75 podría ser un 80 o un 80 y algo, podría ser hasta un poquito más alto si tiene una partida importante de personal dedicado en exclusiva. Estas son cifras muy atractivas para proyectos de I+D en las islas, creo yo. Evidentemente hay que tener esos 290.000 euros para gastárselos, pero bueno, pero el que se los gaste que sepa que lo puede rentabilizar de una manera importante. Sin duda, esto requiere una muy buena planificación y gestión del proyecto, ¿no? Pero es un instrumento muy potente y los importes que se alcanzan de ayuda son interesantes a considerar, ¿no? Pues gracias, Eduardo. Pasamos ya a la última ponencia. Tenemos la suerte de contar con Daniel Gallego Pérez, director de certificación de I+D+I en la Agencia de Certificación de Innovación Española, ACIE, entidad acreditada de ENAC, y nos va a explicar algunas claves sobre el proceso de certificación de la I+D+I. Adelante, Daniel, cuando quieras compartir pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y en principio a la SPEC por invitar, porque bueno, pues es un placer siempre. Este año un poco menos por no estar allí. Así que bueno, voy a centrarme, como decía Juan Ramón, en explicar lo que son las actividades de certificación, lo que hacemos las entidades de certificación de proyectos de I+D+I y cómo estamos englobadas dentro de este esquema y cuál es nuestro aporte de valor. Lo que haré es pues, bueno, una pequeña presentación de pues, para qué vale la certificación, a rasgos generales qué es y cómo conseguirla. Y luego, a partir de aquí, pues entiendo que pueden surgir bastantes preguntas sobre el proceso o lo que las empresas necesitan y, pues eso, pues a disposición para aclarar cualquier duda. Bien, en vistas de que Eduardo se ha portado muy bien, no me ha hecho spoiler. He ordenado ahora en el último momento la presentación para que se vea bien pues, esta parte que decía Eduardo que había que aclarar. Bien. Cuando se aplican las deducciones fiscales, las empresas tienen tres vías principales para aplicárselas. O bien vía autoliquidación, de esa manera, pues directamente en la declaración de impuestos de sociedades se aplica los gastos que se consideren que se han ejecutado en I+D o en innovación tecnológica, y ahí queda un poco a expensas de que Hacienda te haga una inspección y que eso esté bien justificado y que en la inspección se pase sin problema, ¿no? Es la vía más arriesgada, también es la más barata y la que menos esfuerzo requiere. Luego está la vía de la consulta vinculante o acuerdo previo de valoración. Aquí, si bien no es la vía más ordinaria en la que se presentan los certificados, es verdad que se requieren los servicios de la certificación en algunos casos para apoyar esa consulta que se hace a Hacienda. Y bueno, pues hay veces que nos solicitan hacer la certificación de un proyecto para hacer esa consulta a Hacienda y que Hacienda sea la que se pronuncie, ¿no? A partir de ese momento en el que Hacienda se pronuncie, pues ya el resultado es vinculante y ahí hay un 100% de seguridad para la empresa de que eso está bien aplicado. Y luego está la vía del informe motivado, como os decía, que es la ordinaria en la cual estamos enclavadas las certificadoras. La vía del informe motivado es aquella en la que la empresa, de forma voluntaria, porque no es obligatorio, solicita un informe motivado al Ministerio de Ciencia. Para la solicitud de este informe motivado al Ministerio de Ciencia tiene que acompañarle
un certificado emitido por una entidad acreditada por ENAC, ¿vale? La Entidad Nacional de Acreditación. Esta entidad nacional de acreditación es la que a nosotros, en particular, hay muchas otras entidades de certificación, pues nos hace unas auditorías anuales y en esas auditorías anuales nos revisa si estos procedimientos que seguimos para la certificación son los oficiales y cumplimos todos los requisitos de confidencialidad, de imparcialidad, de buena ejecución, de selección de expertos adecuados, etcétera. Y con ese certificado es con lo que el Ministerio emite su informe motivado. Es un informe motivado que emite el Ministerio de Ciencia y que es vinculante para Hacienda, en lo que tiene que ver con la calificación de actividades, ¿vale? Que es un poco la madre del cordero, porque aquí de lo que se trata es de diferenciar dentro de los proyectos que presentan las empresas aquellos o aquellas partes del proyecto que son I+D, aquellos proyectos o partes del proyecto que son innovación tecnológica y aquellas que pues, no tienen un carácter suficientemente novedoso y no merecen esa clasificación. ¿Vale? En definitiva, de lo que se trata es de aportar seguridad, o sea, el valor que aportamos las certificadoras en todo este esquema es el de aportar seguridad tanto a la empresa a la hora de que se apliquen las deducciones con tranquilidad como a la administración por el hecho de que hay un proceso regulado y objetivo que permite clasificar los proyectos de las empresas y que, pues bueno, frente a Hacienda permiten demostrar que la deducción está bien aplicada, ¿no? Entonces, ahí por ese lado, de lo que se trata es de que todo el mundo se quede tranquilo, ¿no? Tanto la parte de la administración como la parte privada de la empresa. Lo que hacemos es básicamente unas actividades de calificación de los proyectos, valorar su ejecución y valorar su gasto, como ya ha explicado antes Eduardo. En este sentido, la certificación surge a partir de la ley, en este caso la Ley de Impuesto de Sociedades, donde se definen qué es I+D y qué es innovación tecnológica y como no es sencillo de interpretar, porque aquello que es I+D es, pues en la definición, si la habéis visto y la habéis podido leer, no es clara, la diferenciación entre I+D e innovación tecnológica no es evidente, pues de ahí surge la necesidad por parte de la Administración de que haya un esquema regulado, ¿no? Se apoya todo en una norma ISO, la 17065, que es de certificación de producto. A partir de esa norma ISO de certificación de productos, ENAC emite un documento que se llama el RDE, donde vienen los requisitos de esquema, por eso es lo de RDE, los requisitos concretos que tenemos que cumplir las certificadoras de proyectos de I+D+I. Y a partir de estos documentos, las entidades de certificación establecemos nuestros procedimientos para emitir los certificados finales, ¿vale? Aquí el rol que jugamos es un poco de árbitro. Me gusta hablar un poco en términos futbolísticos cuando me expreso aquí, que es, pues bueno, al final la entidad de certificación es quien está a pie de campo aplicando la normativa, la legislación, los criterios y hace que, pues bueno, las empresas, las consultoras son las que solicitan a la entidad de certificación ese certificado. Son las que corren con el gasto de la certificación. Hacienda es quien revisa y quien se vincula a los informes motivados que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y luego, por otro lado, está la Entidad Nacional de Acreditación, que es, digamos, ese organismo que se encarga de vigilarnos a las entidades de certificación. Hay varios productos que se pueden certificar dentro de lo que es la I+D+I. El principal son los proyectos de I+D+I, que es de lo que hemos venido a hablar aquí hoy, como proyectos de I+D+I dedicados a las deducciones fiscales. Pero luego también hay otros productos, como el tema del personal investigador, que no hemos hablado antes, pero que, pues bueno, todo el mundo que tenga personal investigador, todas las empresas que tengan personal investigador dedicado en exclusiva a hacer actividades de I+D+I, ¿vale? Incluye la I pequeñita, la innovación, tienen derecho a una bonificación de un 40% en las cuotas de la Seguridad Social y para esto se requiere también que haya pasado por un proceso de certificación, de auditoría. Y luego hay otros esquemas pues, de muestrarios textiles, de juguete, de marroquinería de mueble y también la certificación de PYME innovadora o joven empresa innovadora, que comentaba antes Emilio, por ejemplo, que para el acceso a ayudas a Neotec
se requiere la cualificación de la PYME como innovadora, pues también hay un esquema oficial de certificación de esta condición de PYME innovadora. Este es el esquema del proceso que seguimos para certificar todos los proyectos, ¿vale? Hacemos una primera fase de revisión de la documentación, luego un segundo bloque que trata de una evaluación técnica que tiene dos fases, una evaluación a nivel de especialista 4 dígitos y otra evaluación a nivel de experto técnico. Son dos expertos técnicos, dos expertos diferentes los que hacen la evaluación. Como me comentaban antes al principio, que había también dentro de los espectadores pues, personal de la universidad, aquí que sepáis que también nosotros contamos con acuerdos con universidades para que esta evaluación que realizan expertos técnicos se las encarguemos a personal cualificado de las universidades. Y ahí os dejo un par de enlaces por si hay gente del ámbito universitario para que sepáis pues, un poco qué es lo que hacemos y cómo podemos colaborar. Y bueno, de lo que se trata es de que esta evaluación de experto técnico, que es la parte fundamental del proceso de certificación, distinga entre los proyectos, se hace una comparación respecto al estado del arte, que es el conocimiento que posee el experto técnico, y en base a esa comparación respecto al estado del arte, lo que se hace es dar la calificación al proyecto como de I+D o como de innovación tecnológica. Y la clave está en que los proyectos de I+D son aquellos en los que se supera el estado del arte, ¿vale? Resumiendo un poco el criterio, pues se puede decir que aquellos proyectos de I+D son aquellos que superan el estado del arte, que consiguen avanzar en el estado de la técnica. Y nos podemos encontrar proyectos de cualquier sector y de cualquier ámbito industrial. No por decir esto estamos hablando siempre de proyectos que están dentro de un laboratorio desarrollándose una fase muy experimental. No, podemos encontrar proyectos de I+D en los que realmente son proyectos de taller, en los que se ensucia uno las manos. Podemos encontrar proyectos, por ejemplo, de, pues yo qué sé, un sofá que tiene una manera propia y muy original de plegarse, montarse y de ocupar el espacio, pues porque hemos encontrado una solución mecánica que hace que el pliegue de este sofá, pues de repente, cuando está del todo plegado y abierto, un sofá cama, pues no pierda su consistencia, por ejemplo, ¿vale? O sea, es un proyecto real que hemos certificado y que pues da un poco es un poco el ejemplo de que no todos los proyectos de I+D son esos proyectos idealizados de laboratorio o de ámbito muy, muy experimental. No es así, ¿vale? Luego está, por otro lado, la innovación tecnológica, que son aquellos proyectos en los que la empresa decide subirse al carro de los mejores, digamos, apostar por tecnologías que ya existen y que, desarrollándolas la propia empresa, pero es verdad que no rompen el estado del arte. Bueno, pues eso es la innovación tecnológica. Y para eso contamos con expertos, conocedores del estado del arte, que son los que nos evalúan y nos dicen dónde está el proyecto. Después de esto, lo que hacemos es una auditoría contable de los gastos, para comprobar que esos gastos que están asociados al proyecto efectivamente están soportados por la empresa y dentro del periodo del ejercicio fiscal. Y ya por último, lo que hacemos es una nueva revisión dentro de un comité de certificación donde participa un nuevo experto y personal cualificado de ACIE, de la entidad de certificación, donde se revisa de nuevo todo el proceso para comprobar que cumplimos con los estándares y ya emitimos el certificado con un documento XIG electrónico para que se pueda tramitar el informe motivado con el Ministerio. Y a continuación, simplemente ya os he dejado un detalle de la documentación que está asociada al proceso de certificación, para que todo el mundo lo tengáis. No voy a profundizar aquí porque tampoco hay tiempo. Y una mención especial a los proyectos de software, que siempre tienen una particularidad un poquito especial, porque bueno, el software no tiene la consideración tan tangible como pueden ser otros proyectos, como una vacuna o lo que decíamos del sofá, ¿no? Y en estos proyectos hay unas necesidades un poco especiales a la hora de documentarlos y poder justificarlos adecuadamente. Como muchas veces es mejor aclarar qué no entra y que de lo que sí entra, pues os he dejado una tabla aquí de aquello que no se considera I+D+I en el ámbito de software, pero bueno, aquí lo mejor sería ir caso a caso, ¿no? Y ya por último, simplemente
os he dejado también unos matices de lo que es la certificación del personal investigador que decíamos antes, cuando hay la opción de que las empresas se bonifiquen y que apliquen una reducción de cuota en la seguridad social de un 40%, cuando tienen a personal dedicado haciendo todo su tiempo y más de más I. Y bueno, os he dejado aquí unas diapositivas con unos detalles y un resumen general de lo que es el incentivo y el proceso de certificación, que es muy parecido al de los proyectos, donde aquí un poco la diferencia es que en las entidades de certificación tenemos que hacer entrevistas a ese personal, ¿no? Y para comprobar que efectivamente están haciendo estas tareas. Es un poco la diferencia entre una certificación y otra, porque la de los proyectos que os contaba antes es puramente documental. Es raro que tengamos que ir in situ a revisar evidencias, por ejemplo, ¿no? Mientras que en la bonificación a la seguridad social siempre tenemos que hacer un chequeo, digamos, entre comillas, in situ, porque ahora con el tema COVID se hacen las auditorías en remoto y vía vídeo, pero se llaman in situ. Y ya por último, dejaros también para que lo tengáis, el detalle de lo que es la certificación de consideración de PYME innovadora y joven empresa innovadora, que bueno, sirve principalmente para acceder a ayudas o para compatibilizar las deducciones fiscales de proyectos y las bonificaciones a la seguridad social, que también es algo que hay que comprobar fiscalmente si se cumplen los requisitos para aplicar ambos incentivos, y una opción de compatibilizarlos es si eres PYME innovadora, y esta es la forma en la que se obtendría ese sello de PYME innovadora. La última de ellas, la de abajo del todo, es la vía de la certificación, pero también se puede obtener el sello de PYME innovadora automáticamente si has obtenido una ayuda o si has tenido un informe motivado o una patente en los años anteriores. Con esto simplemente quería compartiros algunos datos de lo que son las solicitudes de informes motivados que se han emitido a nivel global en España, y estos son datos del propio Ministerio de Ciencia e Innovación, y compararlo con los informes motivados que se emiten en Canarias. Y un poco porque nos pongamos en perspectiva, porque bueno, llevamos unos años hablándolo con la SPEC, que es raro cómo no se aprovecha más este esquema, y porque veáis allí en los últimos años, pues en el ejercicio fiscal 2018 se emitieron un total de 6.559 informes motivados, ¿vale? Se solicitaron algunos más, ese es el lapso azul que veis arriba, ese cuadradito azul es la diferencia entre lo que se solicita y luego se emite realmente. Y vemos como en Canarias pues, el número de informes motivados que se solicitaron es muy inferior y proporcionalmente no llega a lo esperable, ¿no? Pese a que del ejercicio fiscal 2017 al 2018 sí que ha habido un gran salto, y supongo que tiene mucho que ver con las labores estas de difusión que se están haciendo. Y un poco a modo de curiosidad os he dejado también ahí los datos oficiales del importe total de los proyectos que se presentaron en I+D y en innovación tecnológica al Ministerio. Por mi parte, pues nada más. Si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer algún comentario adicional a lo que hemos hablado, pues yo encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por adaptarte a los tiempos y sobre todo por esa reflexión última, ¿no?, de la importancia de la divulgación. Y vamos a cerrar el taller, no sin antes agradecer a todos los ponentes y a todo el equipo también de la SPEC por hacer posible este taller. Como les comentaba, este es el primero de muchos talleres que tenemos intención de hacer especializados en el ámbito de la promoción de la I+D, así que abiertos a sugerencias. También no sin antes dar respuesta a alguna pregunta que se ha quedado atrás en el chat, y también si alguien tiene alguna pregunta a los ponentes, pues estamos a tiempo de incluirla. Se planteaba una pregunta desde el grupo Newport sobre si hay compatibilidad de las ayudas Neotec con las del EIC Accelerator, ¿no? Las ayudas europeas. No sé si alguno de los ponentes, no sé si está por aquí Emilio o Eduardo, pueden comentar algo. Yo, si quieres, puedo comentar, a ver, la compatibilidad entre ayudas de EIC y Neotec, en el que ya las intensidades de ayudas son muy altas,
porque si la memoria no me falla, el EIC creo que tiene una intensidad de ayuda del 70% y el Neotec no sé si es el 70 o el 75% de ese presupuesto del plan de negocios a 2 años, difícilmente van a ser compatibles. O sea, es complicado que sean compatibles, no porque exista incompatibilidad entre ellas, que puede ser, desconozco el detalle de las incompatibilidades, sino por la intensidad que recibirían. Es decir, porque al final las ayudas de I+D+I o de inversión tienen un límite por el mapa de ayudas europeo. Entonces, dudo mucho que sean compatibles. Sí, además, recordar también el efecto de no financiar nunca por 2 convocatorias el mismo gasto. Al final siempre habrá una gran diferencia entre el proyecto que se presente a Neotec o el proyecto que se presente a IC y sobre todo también la complejidad y la suerte que sería resultar beneficiario de ambas, ¿no? Siendo estas 2 de las convocatorias más competitivas que existen actualmente, ¿no? Totalmente. Comentaba Guillermo Quintana si se podría mencionar las tasas de éxito estimadas en cada una de las vías. Se refería a la certificación, ¿no? No sé si, Daniel, en esto pues tendremos datos más de los que nos has dado, pero quizás... Sí. Sí, las tasas de éxito, por lo menos en la parte de informe motivado, de esas 3 vías que hemos visto para la obtención para la aplicación de la deducción fiscal, en lo relativo a los informes motivados, es cierto que el informe motivado emite por parte del Ministerio de Ciencia después de haber revisado nuestro certificado. En la revisión que hace el Ministerio no hay un 100% de éxito, en el sentido de que el Ministerio a veces no está de acuerdo con nuestro certificado emitido, pero a día de hoy estamos en una tasa del 98,6% de éxito. Y entiendo que la pregunta iba en este sentido, ¿no? En la tasa de éxito de que nuestro certificado no dé ningún problema y al final resulte en un informe motivado. Pues esa tasa de éxito hoy por hoy es del 98,6%. Sí. Muchísimas gracias a todos por participar y por mantenerse activos hasta el final y atentos a cualquier duda que podamos recibir también por correo. Un saludo y hasta luego.